Capítulo 1. Sonaban las campanas de la capilla, como cada día a las 6 p.m. En el camino recordaba los momentos en el patio de mi antigua casa con Rocco. Tenía un perro, era muy juguetón. Me acompañaba siempre que papá no estaba. Lo trajo a casa en mi cumpleaños número 2. Siempre llenó el vacío que sentía en esa inmensa casa. Cuando camino a la canchita veo a mis amigos con sus madres. Ellas nunca se pierden ningún partido. A veces me invitan a ir a sus casas a jugar con sus hijos, pero mi papá no me deja. No quiere que tenga amigos a tan poco tiempo de habernos mudado. Ellos ya estaban ahí. Me senté en las gradas y me calcé los botines, los últimos que me quedaban nuevos. No estaba seguro si traerlos, pero no me quedaba otra. Los demás estaban muy rotos. Nicolás me llamó para jugar. Él era lo más parecido a un amigo que tenía. Cuando compartimos con los chicos de la escuela número 3 de González Catán, nunca me dejaba de lado. Incluso cuando mi papá al principio no me dejaba juntarme con ellos. Nico le insistía a su madre que intentase convencerlo. El partido terminó 3-5. Nuestro equipo fue mejor que el rival, formado por los chicos del merendero de Doña Noelia, una abuela que siempre asistía a los torneos del barrio y nos cuidaba mientras los padres de los chicos trabajaban. Nunca se encargaba de mí porque mi papá siempre llegaba antes de que me pudiese quedar solo. Casi siempre en los últimos 20 minutos él ya estaba en las gradas esperándome. Cuando papá y yo nos estábamos yendo, vino Nico corriendo para preguntarme si nos podíamos juntar esa misma tarde. No creía que pudiese ser posible porque no son cosas que papá acepte así nomás, pero nos dejó, con la condición de que sea en nuestra casa y no en la suya. Me sorprendí cuando lo hizo porque cuando lo escuchó se quedó un tiempo mirándolo con cara de asco que siempre pone cuando está cerca de ellos. Pensé que quizás estaba cambiando y que con el tiempo se adaptaría mejor a nuestra nueva realidad. No creía estar tomando una buena decisión al dejar que Nicolás venga a nuestra casa, porque estaría dejando que Lorenzo se acerque más a esos chicos, y en principio no sabía por cuánto tiempo nos íbamos a quedar en ese lugar. Ya habían pasado varios meses desde que mi vida cayó en picada de un día para otro y nos expulsó en González Catán. La razón es que la empresa en la que trabajaba entró en quiebra y los empleados nos quedamos sin nada. Incluso yo, que hasta ese momento era pieza fundamental. Me fue imposible salir de esa situación y como último recurso vinimos acá. En cuanto a Nico, tuve que acceder. Lorenzo se la pasaba hablando de él y de cuán bien le caía. Me resultaba curioso el hecho de que un chico jugara tan bien estando tan desnutrido. Por lo que me contaba, era uno de los más rápidos. Además, desde que se conocieron, Lorenzo se entusiasmaba cada vez más por ayudar y convivir con la gente del barrio. Me interesaba saber quién era Nico, por lo que invitarlo a merendar era la mejor opción para conocerlo. En el camino, escuché la conversación de mi hijo y su amigo. Era una inocente charla de niños de su edad. Estaban discutiendo sobre si es mejor el té o el mate cocido para merendar. Nicolás argumentaba que mojar las galletitas de agua en el mate cocido es, en términos de esta generación, superior. Mi hijo le respondió que el té era mejor merienda porque no tiene gusto a mate lavado y se puede acompañar con tostadas untadas con mermelada de frutilla. Antes de llegar a casa hay un almacén. Nico juntó los billetes que ganó hoy cuando finalizó el partido y nos pidió si podíamos esperar unos minutos. Había comprado un paquete de cacao Nesquik. Nos contó que cuando su mamá tenía plata compraba esta marca porque era la que mejor sabor tenía y como era una ocasión especial nos iba a hacer probar la mejor merienda. Pasado un tiempo llegamos a ese lugar que ahora es mi casa, que si quisiese describirla en una palabra sería precaria. En el living, una tele que teníamos guardada en el garage de nuestra otra casa, que apenas tiene canales de aire, y un sillón rojo de cuero simil, que pasada la hora te hacía notar hasta el tornillo más chico. Solo 3 habitaciones, la mía, la de Lorenzo y la cocina-comedor. Las paredes sumamente marcadas por la humedad y los muebles hinchados debido a las lluvias que suelen inundar varias calles a la redonda. Mientras la televisión sonaba de fondo, me senté en el sillón a leer el diario. Leía la portada
cuando escuché en el noticiero lo mismo que se destacaba en la selección de Clarín. Un nene de 5 años aproximadamente había desaparecido el domingo por la mañana en la ciudad de Hurlingham, bajo extrañas circunstancias. Había sido encontrado cerca del riachuelo de La Matanza, dentro de una bolsa de consorcio casi irreconocible de no ser por sus zapatillas. Desde el día de la desaparición hasta hoy, 8 días después, habían surgido varias teorías alrededor de su paradero. La familia fue sumamente criticada por no mostrarse desgarradamente afligida al respecto. Supuestamente no seguían la búsqueda y solo se beneficiaban a causa de la recaudación solidaria que realizaba a través de un alias de Mercado Pago, el cual compartían en todos los portales donde se hablara del caso. La caída de una taza interrumpió mi lectura. Lorenzo la había tirado por estar jugando con su amigo a la pelota en el comedor. Fui a revisar si ambos estaban bien. Ellos respondieron con despreocupación e indiferencia. Nicolás agarró la escoba y limpió todos los restos de aquella taza. Me puse a observar a los chicos. El aspecto de Nicolás me llamó la atención. Si bien es un chico pobre, de tez morena, sus ojos marrones comunes son penetrantes. Y si bien luce inocente, algo en su presencia me inquieta. La pasé bien, pero ya es tarde, me voy. ¿Querés que te acompañemos hasta tu casa? No hace falta. Conozco el barrio y mamá confía en mí. Necesitaba estudiar más de ese chico, conocer su entorno, su estilo de vida. ¿Por qué la madre dejaría que su hijo venga solo a la casa de un desconocido y por qué nos interesaría en venir a buscarlo siendo tan tarde y habiendo muy poca luz en el camino? Sé bien que nuestros hijos son amigos, pero aún así el tiempo que se conocen no es mucho, y su madre con suerte me habrá visto 4 o 5 veces en su vida. Me parecía sorprendente la capacidad que poseía Nicolás al comunicarse con Lorenzo o arreglársela frente a complicaciones. Sin duda era un chico muy inteligente, lo que contrastaba con esta gente vacía y rencorosa que habitaba en las esquinas, ahogando sus penas en cajas de vino barato, al igual que con los cigarrillos del Círculo Rojo. Nico se fue de casa y puse unos fideos a hervir. No tenía idea alguna en el área culinaria. Antes nuestra comida era abundante, muy completa, organizada por un nutricionista especial y preparada por una chef privada. Vivíamos como reyes. Éramos los elegidos por la varita mágica. Lorenzo y yo no sufríamos en relación a nuestra calidad de vida, pero ahora estábamos obligados a conformarnos con fideos y arroz, la humedad y las chumas del barrio. Desde que nos mudamos acá observé que Lorenzo, Lolo, como le decían sus abuelos, es un nene muy independiente. Cuando vivíamos en Tigre yo me pasaba todo el tiempo trabajando. Cuando estaba en la oficina estaba haciendo llamadas y negocios desde casa. Y ahora, con 7 años, ya no necesitaba de mí. Él tenía su respectiva niñera, pero quería ser un nene grande. Y aprendió cosas que, aunque son básicas, podría no haberlas aprendido. Después de que me quedé sin empleo, los abuelos de Lolo dejaron de llamar. Nos cerraron las puertas de su casa y por supuesto que a Lolo lo destrozó perder esa cercanía, siendo que iba todos los fines de semana a almorzar con sus abuelos. Con el tiempo nos acostumbramos y ahora lo noto más tranquilo, con menos obligaciones. Pero esta no es la vida que quiero para él, ni por la que trabajé tanto tiempo. Otro día en el barrio terminaba, me cambié la ropa a una más cómoda para dormir. Era frustrante que hasta las vestimentas tuve que vender para pagarle al abogado. Hoy en día no tengo más que 6 conjuntos de ropa distintos y alguna que otra prenda más. Dormir era un reto difícil desde que las reuniones de la empresa no tocaban otro tema
más que la inevitable crisis que afrontaríamos si no tomábamos acción rápido. En cuanto a conciliar el sueño, se vuelve una pesadilla. Doy mil vueltas buscando el error que cometí, si realmente fue no haber escuchado a mis asesores cuando me advirtieron acerca del nuevo negocio en el que incursionaríamos, o si fue el error de cálculo y ventas que se exageraron al punto en que el gobierno intercedió y le dio un ultimátum a nuestra gestión. A fin de cuentas, era inútil rebuscar en mi memoria. Tenía una vida que reconstruir y cientos de problemas sueltos que consumían nuestra energía todos los días de una forma tan dolorosa como lo es la reducción progresiva en la felicidad de Lorenzo. Por lo que necesitaba encontrar una solución rápida a estas roturas. Entendía que esta realidad era una mierda. Lo veía todos los días y no me gustaba. No quería convertirme en uno de esos gordos alcohólicos de enfrente. Ante cualquier adversidad se sumergían en la bebida para desconocer sus responsabilidades y probablemente dejar que otros solucionen sus desastres, por lo que no podría relajarme hasta encontrar una salida. Era las 9 de la mañana y me las estaba arreglando para encender la chimenea a gas que estaba detrás del mueble que almacenaban los platos. Por la noche se había desatado una tormenta feroz que nos dejó sin suministro eléctrico por 10 horas. Lo que hizo que Lorenzo se haya tenido que venir a dormir conmigo porque mi habitación conservaba más el calor que la suya. Lo llevé al colegio y al volver pasé por la panadería, aunque más que una panadería era un almacén. Afuera estaba sentado un chico de unos 8 años, casi la edad de Lorenzo. Le pedía algo a la panadera y era evidente que no pensaba comprarlo. Ella, sin dudar, le dio un pedazo de pan y un poco de picadillo que le sobraba de una lata. Él, feliz, se levantó y se fue caminando solo. Me sorprendió. En un lugar como este no es bueno que los niños anden así, sin compañía. Sin embargo, no mostró nervios ni vergüenza. Supongo que ya sabía muy bien cómo pedir y cómo manejarse en estas situaciones. Al ver que iba caminando al potrero, decidí acompañarlo. Entonces, compré una chocolatada, esas las de caja, y fui hasta donde el niño se encontraba. Al llegar, lo veo en las gradas comiendo lo que le había dado la panadera. Me acerqué dispuesto a entablar una conversación con él. ¿Te gusta la chocolatada? Sí, pero no tengo que aceptar cosas de desconocidos. Me parece bien. Tus papás te enseñaron bien. Sí, cuando todavía mis papás vivían eran correctos, pero se metieron en cosas que no debían y terminaron de una forma horrible. Qué fue escuchar eso, pero puedes confiar. Yo tengo un nene de más o menos tu edad. Sé lo que es cuidar de un hijo. No debería aceptarlas, pero tengo hambre. ¿Jugás acá? Seguramente lo conoces a mi hijo Lorenzo. Viene para acá seguido. Cada tanto vengo cuando los chicos de la tercera juegan acá. Fui a esa escuela hasta el año pasado, conocí muy buena gente. Seguro que sí. Mi hijo va a segundo grado. Así que seguramente nos vamos a seguir viendo en uno de estos partidos. Me tengo que ir. Cuídate. Estaba seguro también en asumir que no lo volvería a ver. Los chicos como él solían aparecer de vez en cuando, muchas veces por tarea de sus propios padres y otras simplemente porque no podían quedarse en un solo lugar, al tener que pedir comida, plata y ropa a la misma gente. Llega un punto en que ya no te dan más nada, o ellos mismos se avergüenzan de sí. En Tigre también existían chicos como él. Todos al poco tiempo terminaban desapareciendo.
Por ese entonces, yo y los vecinos probablemente compartimos el mismo pensamiento, de ignorante o propio de la apatía, en que el municipio se encargaba de ellos y los resguardaba en un centro social, o algo parecido. No éramos tan ingenuos tampoco. Supuestamente el eslogan político era "ningún nene en la calle". No soy muy afín de la política gubernamental. Sinceramente, nunca me intercedió, pero esos mensajes empapelaron toda la ciudad que hasta llegaba a pensar que Tigre era parecido al conurbano, desolado y caótico. De igual forma, nunca profundicé en estos temas. Es área del Estado o de alguna empresa que se valga de la pobreza. La política es cosa de gente que depende sí o sí de las decisiones del Estado o similares. Y en mi caso, nunca tuve relación alguna con él. A excepción de las veces que iba a votar, las cuales no son muchas. Me daba muy igual quién llega al mandato. Mientras no me tocaran los negocios, no me metía en sus asuntos. Justo cuando estaba por doblar en una cuadra de la casa, mi celular sonó. Entró una llamada cuyo número desconocía, pero atendí rápidamente. Era la directora del colegio. Me avisaba que él saldría más temprano por falta de la profesora de ciencias sociales, que si lo podía ir a buscar o lo iban a tener que cuidar hasta que pudiera ir. Como no tenía ninguna reunión en los próximos 20 minutos, seguí de largo directo al colegio. Negar mi frustración sería pasar de ser un mentiroso a ser el mismo demonio. Era la 13ª vez desde que Lorenzo se cambió que se comunicaban conmigo para informarme que las clases se iban a estar interrumpiendo por alguna circunstancia, que por limpieza de tanques, por paro, por la falta de servicios, feriados, etc. Nunca terminaban un mes con clases completas. Pero no sé qué esperaba. Este colegio no era ni un cuarto del antiguo, ni lo podía hacer. La educación quizás sí, honestamente no lo sé. De eso se ocupaba la abuela o María, la niñera. Pero la carga horaria jamás. Lorenzo pasaba hasta 36 horas semanales en el colegio, entre clases y las actividades extracurriculares que ofrecía. Sin dudas, tenía una formación maravillosa al principio, pero ahora no llega a cumplir ni siquiera 4 horas, por lo que encontrar la salida a esta situación era necesario. Llegué al colegio y me encontré con que lo habían pintado de amarillo. Antes tenía un gris oscuro, más serio quizás. Toqué el timbre y me abrió la secretaria. Dije que venía por Lorenzo Abadón y me dijo que guardara un minuto, que ya lo traía. Mientras miraba las fotos que tenía en el cuarto de la entrada, la mayoría eran de los actos de colación de 6º grado. Pero 2 no tenían nada que ver con eso. Eran 2 cursos. La foto de la izquierda era un grupo jugando en educación física. Estaban saltando unos aros de colores. Se veían muy concentrados. Sus caras no expresaban otra cosa que su intención de llegar a la meta y ganarle al que venía atrás, o al otro grupo. Sus ojos reflejaban la ansiedad que tenían por no pasar el poco margen que tenían para fallar, para no salir del aro o caerse, porque parecía que la consigna era saltar con una pierna, además de tener que ganarla a los demás. Sin embargo, la foto que estaba arriba me llamaba más la atención. Una maestra con 5 chicos que levantaban un trofeo parecido al que Lorenzo trajo un día a casa. Estaban felices. Se le aparecía la sonrisa inmensa que tenían por ganarlo. Reconocí a Nicolás en la esquina derecha. Era el único que no parecía muy contento. Más que nada se le notaba el orgullo que tenía por haber valido su esfuerzo. En cuanto a los demás, no pude diferenciarlos, pero estaba seguro de que eran los chicos con los que Lorenzo jugaba la pelota por las tardes. La secretaria llegó con Lorenzo tomado de sus manos. Él, como siempre, estaba serio como si le hubiese interrumpido el sueño de su vida, uno en el que tenía toneladas de juegos o que su superhéroe favorito lo venía a premiar con una capa. No sé qué podría soñar, y yo ya soy muy viejo como para recordar qué es lo que soñaba de chico. Lorenzo me saludó y seguimos el trayecto a casa. ¿Qué hicieron hoy?
No mucho. Aprendimos a multiplicar otra vez. No. ¿Nada nuevo? ¿No hiciste amigos? No. Seguimos caminando hasta la esquina cuando Lorenzo gritó «¡Nico!». El nene respondió enseguida y se acercó a chocarle la mano. ¿Vos también saliste? No fue al colegio porque no había agua. Además aproveché de ayudar a mi vieja con algunos trámites del ANSES. Ahora vamos a jugar un picadito con los chicos. ¿Querés venir? Pa, ¿puedo ir? Sí, obvio, los puedo acompañar, así no van solos. ¿Qué les parece? Dale. Llegando a la cancha, nos encontramos con el niño de la panadería. Cuando nos vio llegar, vino hacia nosotros con una sonrisa en la cara. Lorenzo me miró extrañado, ya que no le había contado lo que sucedió minutos antes. Nico, en cambio, saludó al niño muy alegremente. Hey Benja, ¿qué haces acá? Nico, nada, boludo, andaba juntando unos cartones para llevarlos al centro a ver si me dan unos pesos para esta noche. ¿Ustedes van a hacer partidito? Sí, traje una amiga del cole, que es re bueno jugando. Te lo presento, se llama Lorenzo, pero le decimos Tucu. ¿Qué onda, Tucu? Soy Benja. Hola, Benja. Sí, no sé por qué el apodo. No me lo quiere explicar. Tucu le decimos acá en el barrio a los ex chetitos que ahora toman mate en jarrito. Y él es el papá del Tucu, Víctor. Hola, señor. Un gusto. Escúchame, Lorenzo, yo me voy a las gradas de allá. Bueno, pa. ¿Qué onda, boludo? ¿Tu papá es un famoso o algo así? Tiene la piel más cuidada que la chatarra con ruedas a la que llama auto el tío de Nico. No, su negocio se fundió y nos mudamos acá. La verdad que mucho de su vida profesional no sé. Ah, sí, mira vos, está igual que el mío. ¿Y qué hace ahora? El mío no sale del sillón ni de casualidad. No mucho. Va un poco por las calles y se junta a tomar mates con sus amigos. ¿En serio? Capaz puede conocer al mío y ayudarse entre sí. Au, reiría si es que mi papá no estuviera muerto ya hace un año. El silencio incómodo invadió el espacio y mientras Lorenzo moría de vergüenza por haber quedado como un idiota ante sus amigos, Benjamín al poco tiempo se empezó a reír por lo que los demás le siguieron el juego. Finalmente patearon la pelota y empezaron a jugar como de si su vida dependiera. Eran chicos que no tenían miedo a meterle una patada al mejor amigo con tal de sacarle la pelota. Algunos no tenían botines y jugaban descalzos, así como Maradona contaba en sus entrevistas, tal cual él lo relataba. Eran chicos violentos y desalmados a la hora de jugar al fútbol. Se notaba como nadie era amigo de nadie. Y lo que sucedía en la cancha quedaba en la cancha. Vi a Lorenzo en el piso un par de veces. Comparado con sus amigos era muy malo, demasiado. No le di importancia porque sabía que se las tenía que arreglar solo, porque si no se reponía rápido le iban a meter varios goles seguidos. Y, debido a su espíritu competitivo, él no se los dejaría tan fácil. Es mi hijo al fin y al cabo. Mi bolsillo comenzó a vibrar. Extrañado saqué mi teléfono con cautela. El Cuervo. Mi cara se puso pálida. No escuchaba ese nombre hace como 6 meses. Dudé por un segundo en responder, pero no me quedó otra opción que atender. Y hasta que por fin consigo tu número. Darío, ¿qué querés? Quedamos que no ibas a volver a llamar. ¿Qué pasa? ¿Así saludas a un amigo? Amigo, por un favor no sos mi amigo. No me olvido de lo que me hiciste. Claro que no te puedes olvidar del favor que te hice. Sin mí, andás a ver qué estarías haciendo ahora. Escúchame, te tengo una que te va a gustar. No me interesan tus negocios. Seguro que ya sabes en dónde estoy viviendo. Y todo por escuchar al pelotudo que me pusiste de asesor. Mate, no tenés opciones. Aparte, todavía no te dije de qué se trata.
Es beneficioso para ambos. Habla rápido que estoy ocupado. No te puedo contar por acá. Nos vemos hoy por la noche en el lugar de siempre. Me quedé pensando por unos minutos lo que acababa de pasar. Darío fue el hombre que me sacó del juicio que podían condenarme a prisión por 15 años. Quedamos en que nunca más nos íbamos a contactar y hoy, 6 meses después, me pedía que le haga un favor. Probablemente nada fuera del barro. Ese es su estilo. Tan solo estando cerca de él, te sentís sucio al instante, como si todos tus pecados fueran exhibidos en un vitral en plena 9 de julio. Es por algo que yo y mis ex empleados lo llamábamos el cuervo. Terminó el partido, los chicos vinieron corriendo con esa inocencia que aún conservaban. No ganaron, pero Nico había metido, según los dichos de Benja, un golazo, alto tiro libre. Le pegó re cheto en el travesaño. Lorenzo tenía una expresión vacía que siempre ponía cuando no había hecho un buen trabajo. Se lo estaba tomando muy en serio. Entendía que luego de estar medio año en este lugar, él, inevitablemente, se comenzaría a adaptar. Y eso era una amenaza. Si bien nuestra vida no daba señales de mejorar, yo tenía la suficiente motivación y memoria para hacerlo. No iba a permitir que mis días terminasen acá, en donde el barro es tu mejor amigo y los buitres acechan en los pasajes sin vergüenza. Yo sabía que tarde o temprano la verdad se sabría. Sabrían nuestra historia y esperarían como hienas para robarse un trozo de carne, un trozo de nuestra gloria. En este tiempo es lo único que aprendí acá, por lo que una llamada del cuervo, más que una desgracia, se confundía con una nueva puerta en el camino. Los chicos estaban organizando un plan en la casa de uno de ellos. La idea era ir y quedarse a jugar a la Play toda la noche. Lorenzo no emitía ninguna palabra. Sobreentendía que el plan era de ellos porque asumía que no le dejaría ir. Mañana no había colegio, por lo que no me molestaba dejar que Lorenzo vaya. No me gustaba, pero menos me gustaba vivir acá. Aprovecharía este día para escuchar la oferta de Darío. Era mi prioridad en este momento y sabía que por más engorroso que sea, me traería muchas ventajas. Ahora sí completamos el equipo. Me hice el café negro de todas las mañanas, me senté en la mesa y miré de reojo el diario sin noticias interesantes. Moria Kazan empezaría un nuevo show, Pampita con cuernos otra vez. El gobierno había tomado otra deuda, en fin, lo de siempre. El día estaba nublado, pequeños rayos de sol lograban atravesar esa masa inmensa del cielo. El ruido del motor de la heladera era la única melodía que resonaba en mi cabeza. Lo demás era únicamente caos. Un fin de semana vacío, como tantas otras veces, pero este no era como los otros. Hoy mi cabeza funcionaba de otra forma. Mi juicio tambaleaba entre la ética y la racionalidad, entre la religión y mi propio bienestar, así como el de Lorenzo. Miré el celular y me llegaron por WhatsApp 2 audios de Darío. Buen día, viejo. Estoy yendo para Lanús. Pensá en lo que te dije. Ya sé que no te estoy sirviendo un banquete, pero te llena el plato a vos y a tu hijo. Te conozco, Víctor. No te hagas el mártir que pensás que sos. Tenés hasta la noche para pensarlo. Me hervía la sangre por estar de acuerdo con él. Sin plata no tenía oportunidades. Era una lacra más del rincón del conurbano. Olvidado y mugriento. Mi ropa olía mal por tanta podredumbre con la que me vivía juntando. Mi hijo en ese momento no estaba en casa, estaba con los otros gérmenes, que en un par de años serían otra de estas plagas, de las que la sociedad debería escapar y de las que el gobierno debería alimentar. La necesidad de volver a lo más alto de la pirámide me pinchaba a cada minuto. Volver a mi comodidad, volver al muelle, volver a la Carapachay. Mi casa en Tigre era todo lo que me quedaba de mi antigua persona, todo lo que mantenía entre ser humano restante en mí.
Un repentino ataque de nostalgia repercutió en mí. Me dirigí al llavero de la entrada, agarré la única llave suelta y volví a la cocina. Corrí la heladera, busqué el cerrojo y abrí la puerta que separaba el sótano de la casa. Un denso olor a humedad me atropelló apenas me asomé a la escalera. No era muy profundo, desde arriba se veía el piso picado y las paredes rasgadas. Los bichos se exaltaron por la luz de mi linterna. Se vinieron contra mí mientras bajaba las escaleras. Un par de telarañas se me pegaron a mi ropa cuando deambulaba entre las cajas de la mudanza. Eran más de las que recordaba. Ni siquiera sabía qué tenían adentro. No sabía qué buscaba, pero quizás entre ellas hallaría la justificación de mis próximos pasos. Dentro de una de las cajas encontré varias fotos. Algunas eran de Lorenzo en los actos del colegio, otras de él jugando con Rocco en el patio de sus abuelos un domingo por la tarde. También del día de que mis amigos habían organizado un campamento para mi cumpleaños y muchas más fotos de Lorenzo, de las cuales no tenía conocimiento porque no estuve presente en esos momentos. La mayoría fueron tomadas por María, que de seguro había sido la responsable de que estas fotos llegaran hasta acá. Las habría guardado en esta caja cuando fue a buscar sus cosas tras haberla echado el día en que la empresa quebró. Ese día, la noticia me había llegado como un baldazo de agua fría. El abogado me había llamado y explicado la situación. En esas 2 horas de incertidumbre guardé la calma y no me apresuré a ningún escenario. Tenía un equipo de abogados y contactos con peso importante detrás del caso. Confiaba en ellos, más que en nadie. Y cuando Sergio volvió a llamarme para decirme que estaba todo perdido, que los inversores se habían fugado con la plata y que la CIDE estaba detrás, el lobby de mi casa se convirtió en un coliseo gigante sin nadie más que yo en el centro, solo y desorientado. Las escaleras que estaban frente a mí se vieron infinitas, como advirtiendo la posición en la que ahora me encontraba, muy por debajo, con los de abajo. Marqué a todo el mundo, pero nadie me contestó. Lorenzo justo había llegado al colegio, junto con María. Ella me preguntó si me encontraba bien. Yo lo miré a él, vi su cara, vi el rostro incierto de Susana. Lorenzo pronunció palabras que no recuerdo. Fueron como gotas cayendo sobre el charco en el que me encontraba. Justo como ahora, recapitulaba toda mi vida, mis aciertos y errores. Nunca me dolió estar dejando a Lorenzo fuera de mi mundo. Su crianza se la dejé a varias niñeras, porque yo no quería infectarlo de mierda. Él nunca sintió el amor de una madre, solo el de las extrañas que se quedaban un par de meses y renunciaban, por lo lejos que le quedaba, de sus hogares y de tener que dejar a sus hijos mucho tiempo solos. Las admiraba porque tenían el valor que yo nunca tuve desde que Lorenzo nació, el día en el que ella murió. No podía verle la cara sin sentir la decepción en los ojos de él. Tan sumido en mis pensamientos, Lorenzo comenzó a sacudirme y sin explicación alguna eché a María. No quería tener a nadie en la vista, solo quería agarrar del cuello al tarado que me suplicó firmar el acuerdo con los jeques truchos que prometían llevar a la empresa al mercado internacional. Únicamente a cambio de darles un precio preferencial del petróleo crudo, tuve que falsificar balances de la rentabilidad ante el gobierno. Puse plata del fondo de la empresa en cuentas para sostener el acuerdo y a los días todo había desaparecido. Un empleado que estaba a prueba hace 2 días descubrió que era una sociedad fantasma, no existía el proyecto como tal y que el gobierno había sido notificado de las irregularidades. Se me cayeron los contactos que me habían permitido evadir los impuestos. La empresa cayó en picada y yo casi entro a la cárcel. Fue Darío el que me salvó de esa, gracias a una ficha importantísima en su bolsillo, una de las grandes. Tuvimos que hacer otra jugada sucia. Me compraron al juez y quedé libre. La causa quedó en el cajón, pero yo perdí absolutamente todo, por lo que esta libertad solo es como un disfraz que sigue maquillando mi desgracia. Seguí viendo las fotos restantes. Todas me enseñaban la sonrisa de Lorenzo.
que hace mucho no aparecía frente a mí, a excepción de las veces que lo veo en la cancha o con esos chicos. Algo en mí me empujaba a ese pensamiento que no quería tener. Detrás de un adorno había una foto tirada en el fondo. Daba vuelta, la tomé y enfoqué la luz encima. Era el recuerdo de mi primer coto de casa, invitado por un socio, en el que me había acompañado Darío. Por esa época yo era muy joven, todavía no había conocido a Susana y la empresa no se había coronado como la gigante que supo ser. Ese día no era nada más que una junta informal de negocios. Darío me lo había conseguido, un premio gordo sin dudas. Cuando terminó la casa, fui el único que había logrado tirar a más de 2 ciervos. Fuimos a ver sus cadáveres y determinamos que le había tirado a 2 machos y una cierva embarazada. Esta última todavía seguía luchando por respirar. Recuerdo que me miró de reojo. Podía ver el monstruo formándose. Justo cuando Darío le disparó una vez más en la cabeza y ella dejó de hacerlo, fue cuando sacamos la foto. Yo tomando las 2 cabezas de ciervo en ambas manos con una sonrisa de oreja a oreja y una impunidad digna del asesino serial más peligroso de la provincia. Entendí finalmente lo que carcomía mi alma y mi juicio. No tenía absolutamente nada que perder. Mi hijo era del otro mundo y nunca le interesó seguir mi ejemplo. Yo no tenía por qué seguir perdiendo tiempo en el pasado y debía tomar acción. Estaba dispuesto a aceptar la oferta de Darío. Iba a funcionar únicamente de catador. No me metería en sus negocios. No quedaría manchado e ingresaría la plata que estoy necesitando. Pronto podría salir de esta villa con Lorenzo. Nuestras vidas volverían a tener color. Guardé todo en su lugar, liberé mucho espacio, corriendo las cajas de los costados. Encontré el interruptor de energía, razón por la cual ahora el sótano no tenía luz. Y luego salí de ahí. Cerré la puertecilla y puse la heladera en su lugar. Lavé los platos, barrí la casa y cociné. Vi la hora, las 12 del mediodía, y no sabía nada de Lorenzo. Me acordé que le había dicho que lo esperaría en la cancha. Fui hasta allá y lo esperé sentado en las gradas. Pasaron algunos minutos y todavía no daba señales de vida. Miré a los costados, al frente y detrás. Nada. A lo lejos se veía un grupo de 5 chicos viniendo para este lado. Reconocí a Lorenzo al instante. Venía acompañado de los chicos. Llegaron a la cancha, me saludaron y volvimos a casa. Al llegar calenté la comida, bife con ensalada. Lorenzo lavó mi comida y se fue a dormir. Sus ojeras revelaban que no había dormido en toda la noche, por estar jugando frente a una pantalla. Ordené el living y salí a comprar. Fui al kiosco de la esquina, compré unos puchos y me quedé fumando afuera. Hace mucho tiempo que no lo hacía, pero ayer Darío me ofreció uno y recordé la paz que te brindaba. Es cierto que no es permanente, pero un poco de su respiro era necesario. Marqué su número, ya tenía más de una respuesta. Cuervo, ¿todo bien? Mira, te voy a ser muy claro. Yo en pelotudeces no me quiero meter. Y no estoy interesado en cavar más profunda mi tumba. Pero, Pero es verdad que necesito la plata. Y lo que me ofreces es lo único que me queda. Yo voy a aceptar. Pero no me voy a meter en nada más allá de eso. tranqui, no te va a pasar nada, che. Está todo pensado para que no te encuentren nunca ni a vos ni a nosotros, menos a ellos. Así que haz lo tuyo y nosotros te lo vamos a pagar. Si dejas de hacerte el canchero y me decís qué es lo que tengo que hacer, te lo agradecería muchísimo, ¿eh? Fíjate alguno que esté medio perdido por ahí, que no tenga familia y que no tenga capacidad para defenderse. Vos sabés de lo que te hablo. Dale, hoy pasamos con los muchachos a buscarlo a eso de las 9 de la noche. Vos tenelo preparado para cuando estemos yendo. Asegúrate de que no te vea nadie. Cuídate, viejo. En lo que restó el día, estuve con Lorenzo viendo un partido en la tele. Pasamos todo el día juntos, mientras tomábamos el mate que él mismo había preparado. ¿La pasaste bien en la casa de ellos?
Sí, hijo, ya lo sé. Perdón que estuve muy distante estos meses. La mudanza y esta nueva vida me alejó mucho de vos. Voy a estar más cerca tuyo y te voy a acompañar a donde quieras que te acompañe, ¿sí? ¿Pasó algo? ¿Por qué esa cara? Lorenzo empezó a llorar, como nunca lo había visto. Él era muy chico como para entender y asimilar todos estos cambios tan repentinos. No sabía cómo calmarlo, así que solo lo abracé. Pronto estaríamos volviendo a nuestras vidas. Sabía que iba a ser así. ¿Por qué no me contás de tus amigos, dale? Me dijiste que tienen mucho para mostrarme. Quiero saber qué es. ¿El gordo ese que está todo el tiempo tomando afuera? ¿Vos decís? Vamos a ir viendo. Capaz no nos quedamos mucho más tiempo acá y no se puede. Pero me alegra que estés encontrando nuevas amistades, Lolo. Le di un beso en la frente y seguimos viendo la tele. Estaba esperando a que se quedase dormido, cosa que no se hizo larga. Lo llevé a su cuarto y ahí lo dejé. Eran las 8 de la noche, por lo que me tenía que apurar y encontrarlo. Me abrigué y fui para el lado de la ruta. Era bastante lejos. Tenía que caminar por todo el barrio antes de salir, y cuando llegué tuve que caminar más arriba para encontrarlo. Estaba ahí con 3 chicos que no había visto nunca. Supe que iba a ser difícil alejarlo de ellos, pero me la tenía que ingeniar. Agarrarlo cuando estuviese distraído sería una mala opción porque la avenida estaba colmada y habría muchos testigos. Debía llamarlo a Darío e informarle de la situación. Viejo, ¿nos podés llamar después? No, vos no me entendés. Tengo al pibe, pero no se le va a hacer fácil. Está acompañado de 3 pibes más y en plena ruta. Fíjense, te digo la ubicación exacta. No, capo, ¿qué decís? Mirá, vos lo tenés que tener en tu casa para las 9. El líquido que te di el viernes es para sedarlo. Vos simplemente tenés que ponerlos en la nariz y listo. No me interesa cómo lo vas a hacer, pero el barco sale a las 4 de la madrugada y esta gente no es joda, Víctor. ¿Me escuchaste? ¿Qué mierda decís? Yo no te puedo creer lo garca que sos, hijo de puta. Pero más pelotudo soy yo que confié en que no me ibas a meter tan en el barro. Por Dios. No, no sé. Arreglátelas. Está en plena ruta 3, acá en González Catán, en el partido de La Matanza, a 3 cuadras del shopping de Catán, entre la calle Pipe y Armonía. Víctor, ¿a vos no te entra en la cabeza que esta gente ya sabe de vos? ¿Vos no entendés que te van a terminar recagando a tiros si no haces esa pavada? Agarralo de la oreja y pegale en la cabeza, no es tan difícil tampoco. No te hagas el hombre con códigos que nadie te cree. A las 9 estamos en la puerta de tu casa. Si no te encuentran, ojo que también saben de Lorenzo. Chao. El semáforo cambiaba de rojo a verde en cuestión de segundos. Toda mi cordura se había corrompido. No esperé ni un minuto más y fui hacia ellos. Aproveché que el hecho de que ese niño sucio que jugaba con mi hijo todas las tardes me conocía. Los saludé, les dije que la noche estaba muy fría. Les expliqué que iba a ir al Maxi Consumo que estaba al lado, pero me encontré con que cerraba a las 6 de la tarde. Los invité a dormir a casa, abrigados y con un plato de comida, de paso. Les compré toda la mercadería y les dejé conservarla, incluso aunque la chica me insistía con quedármela. Finalmente, en cuestión de media hora, los había conseguido. Estábamos volviendo a casa. Les dije que me esperaran un rato afuera, ellos sin pensar tanto aceptaron. Supongo que es lo que me debían. Entré y corrí a la ladera. Abrí la puertecilla del sótano y cerré la puerta de la habitación de Lorenzo. Agarré el líquido y vertí en una gasa. Cuando terminé volví afuera. Perdón que tardé tanto, es que la casa era un desastre. Escuchen, mi hijo está durmiendo y les agradecería si no hacen mucho ruido porque tuvo un día difícil por lo del tiroteo de ayer. La verdad llegó y se puso muy mal, así que quiero que descanse un poco. Dicho eso, vengan, entren. De todo corazón le agradezco esta generosidad, señor. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su casa.
De igual forma, es por esta noche nomás. Mañana mismo nos vamos. No queremos ser molestia. No son molestia alguna. De hecho, tengo pensado en hacerles un cuarto. ¿Cómo? No, señor, no se moleste, en serio. Fíjense, vengan conmigo para la cocina. Yo tengo este sótano que no lo uso y está lleno de cajas. Podemos convertirlo en un buen cuarto para ustedes. No es muy grande, pero supongo que es suficiente, ¿no? No sé, es todo muy raro. O sea, no es por pensar mal, pero se escucha muy bueno para ser real, ¿entiendes? Lara, no desconfíes. Yo lo conocí antes de saber que Lorenzo era su hijo. Él y yo nos habíamos encontrado en la panadería. Me compró una Sindor para acompañar el pan. Es buen hombre, créeme. Pero no podemos invadir su casa así como si nada. No invaden nada, si yo los invité. Así que, ¿qué les parece? No podemos negar que es una muy linda oportunidad, chicos. Sí, bueno, es que si no le molesta, no veo por qué no aceptar. Pero por supuesto que no me molesta. Bueno, ahora sí, la casa va a estar más alegre con tantos chicos. En fin, ¿por qué no terminan de correr esas cajas para aquel lado mientras yo les caliento la comida, eh? Dale. Dale. Subí a la cocina y le mandé un mensaje a Darío informando acerca del pequeño detalle con el que se iba a encontrar cuando llegase. Tendríamos que actuar rápido con ellos, conscientes. No había otra manera de asegurar que no se escapen. Y haga un barullo cuando los empezara a sedar. Yo no soy un ágil agente secreto que sabe a la perfección cómo drogar 4 niños a la vez. Pasado 10 minutos, que se había hecho eterno, escuché el ruido de los autos. Pensé que iba a ser más discretos. Le dije a Darío, pero no le dio importancia. Al instante fuimos corriendo para sedar a los de abajo. Claramente se alertaron. Intentaron escapar y gritaron. Lucharon con toda la fuerza que tenían, pero no hubo caso. Éramos 5 hombres cometiendo la más horrible atrocidad jamás pensada. Los sedaron y se los llevaron en las cajas que estaban vacías. ¿Qué les va a pasar? Dijo como si fuera que esa libertad se sintiera como tal. Entré y cerré el sótano. Puse todo en el lugar que correspondía y abrí la puerta de Lorenzo. Me fui a bañar y esta vez me fui a dormir con él. Vi su rostro y era tan angelical que sentí que todos mis pecados se borraban tan solo con su presencia. Retomé con mis oraciones y me dormí. Desde esa noche supe que mi vida iba a cambiar para bien. 5 meses después. La noticia estaba por todos los diarios, por todos los canales de aire, en los streaming y en las redes sociales. Todo el mundo estaba fascinado con la trágica historia de Víctor Abadón, ex CEO de la empresa Petro de Sociedad Anónima. Se indignaban, no tanto por su carácter monstruoso, sino por las teorías que giraban en torno al detrás de sus acciones, a su antigua vida, su familia y el paradero de su hijo, del cual se encontraba desaparecido hace ya 4 meses. Yo no guardaba más que asco y repudio para este ser. Habían pasado 4 meses desde que me hice el responsable del caso. Nadie en el equipo le interesaba asociarse debido a que más que un hecho aislado en la matanza, parecía uno propio del pico del iceberg, es decir, que destapaba una red de trata de la cual no se tenía información alguna y no se sabía cuán peligrosa era. Por lo que ninguno se tentó por la oferta, excepto yo. Agarré la carpeta que archivaba la información del caso y comencé a leerla con el propósito de recordar ese día. Ocurrió en la comisaría número 2 de González Catán. Yo no ejerzo como oficial policial, pero ese día estaba de paso por la jubilación de un amigo. Hasta ese momento no se había registrado denuncias ni llamadas. Parecía ser un día calmo en la matanza. Pero a eso de las 4 de la tarde llegó una llamada de un señor bajo el nombre de Joel Vázquez, de DNI 62.758.145,
con residencia en Pampero, al 5203. Recordaba muy bien cada frase que utilizaba, los tonos de espanto, su angustia. Tomé la denuncia. Víctor Abadón, de 48 años aproximadamente, había privado clandestinamente la libertad de un niño en su hogar, cuyo nombre era Nicolás Massa, de unos 8 o 9 años aproximadamente. Cargué el perfil del acusado en la computadora y me enteré de todos los antecedentes que habían quedado exentos en un juicio que databa de hace casi un año. Investigué lo más rápido posible que pude acerca de él. Me enteré de sus negocios, su biografía, sus contactos y, por supuesto, sus antecedentes. Era uno de los grandes. Una vez más me encontraba decepcionada del sistema tan corrupto que nos regía. El juez a cargo era un integrante del equipo de la Corte Suprema. Yo había tratado con él en un caso de evasión de impuestos y lavado de dinero por parte de una empresa. Se mostraba muy involucrado con el caso, pero al parecer era una fachada más de la justicia. Enviamos 2 patrullas al lugar y cuando llegamos nos encontramos con una escena de terror. El que supuse que era el denunciante estaba sentado en el cordón de la vereda rodeado de gente que le intentaba dar un vaso de agua. Cuando Joel nos vio bajar del patrullero, vino apresurado. Dijo que entráramos a la casa lo más rápido posible, que había escuchado unos gritos antes de llamarnos y que cuando tocó la puerta, Víctor lo atendió un poco desarreglado y perturbado, lo cual detallaba en su testimonio. Cuando toqué la puerta me atendió al toque, pero estaba raro, desarreglado, giroso, muy perturbado, ¿viste? Le pregunté si estaba todo bien. Se escuchaban como golpes y gritos. Nuestras casas están enfrente, pero es una cuadra muy tranquila, muy diferente a si entras más al Él me fondo dijo del que sí, barrio. que estaba Ahí arreglando sí unas es cosas del ruidoso. depósito que tenía abajo. Me pidió disculpas por si había generado molestias. Y yo, la verdad, que cero drama. Porque él a mí me parecía muy buen tipo. El mes pasado habíamos empezado a hablar y la verdad era muy buen amigo. Pero bueno, nos terminó defraudando, a mí y a todo el barrio. Yo le dije que no, que ya me tenía que ir. Me dice, no, no, espera, que compré fruta además. Vino y me dijo, toma mango. Y ahí, la verdad que me pareció muy raro todo. Me quedé como extrañado. Él se empezó a poner nervioso, en lo que empecé a escuchar una especie de gritos contenidos, que no se escuchaban cerca, pero como su casa es chica, se lograban oír. Ahí es cuando él me cierra la puerta en la cara y yo empiezo a atar cabos. Cuando estaba en mi patio arreglando la rueda de mi camioneta, lo veo entrar con Nicolás. Un nene muy querido por nosotros. Me pareció raro porque eran ellos dos nomás. Su hijo Lorenzo no estaba, lo que no era normal porque sabía que Víctor no le agradaba la junta con el barrio. Y ahí entendí todo. Fui a mi casa, llamé al 911. Tardaron en llegar como media hora. Y en esa media hora sucedió todo lo que tienen registrado, he de suponer. Preguntamos si alguien había entrado y nos respondieron que no. Tiramos la puerta abajo y encontramos una casa muy desordenada. El sillón tapando 2 puertas que daban a los dormitorios. La tele tirada en el piso y justo enfrente se veía la heladera corrida hasta el centro de la habitación, el cual no tenía división alguna del living. Entré al comedor y entendí por qué la heladera estaba en ese lugar. Había un sótano, con luces como las de un quirófano y en el medio, conservadoras de color rojo que rodeaban el cuerpo de un niño cubierto de sangre intervenido salvajemente con un cuchillo. Hasta el día de hoy, la imagen se proyecta de modo muy explícito, tan así que mi cuerpo revive las sensaciones que tuve en ese momento. Identificando Identificado como Nicolás Massa, el niño había sido víctima de una tortura basada en una incisión clandestina motivada presuntamente por el ensañamiento y motivos futiles, según figuraba en el expediente. Pero estaba trabajando en comprobar una causa más allá de simplemente una devoción por la tortura. Quería probar que Víctor tenía intenciones de vender los órganos de su víctima, teoría que surgía en base a una de las evidencias que mostraba el contenido de una de las conservadoras. Dentro de una de ellas estaba el corazón de Nicolás, cosa que no pude testificar porque cuando vi el cuerpo de la víctima, uno de los oficiales me llamaba desesperadamente desde arriba, donde otro trágico escenario se posaba frente a mis ojos. En un espacio muy reducido,
entre la casa de atrás y esta, lleno de escombros y mugre, Víctor se había colgado de un árbol, sencillamente liberándose de las consecuencias de sus delitos. Se sabría de otros niños que habían desaparecido hace unos meses y que en principio estarían relacionados a Víctor, ya que tras hacerse un seguimiento de sus movimientos en las cámaras municipales de La Matanza, se lo vería involucrado con ellos en la Ruta Nacional 3, cuyos nombres figuran como Rodrigo, Camilo, Lara y Benjamín. Por el momento, esta es la información que la justicia tiene a su poder. Sin embargo, siguen habiendo muchos cables sueltos conforme a este caso, y ahora que la prensa sabe de su existencia, el rumbo de la investigación será muy susceptible a la opinión pública o a las teorías conspiranoicas que las figuras lograrán mediatizar, perjudicando una vez más la función de la justicia y la revelación de la verdad. Desde ese día solo conservo la copia de una evidencia que se fotografió en la escena del suicidio. Unos botines azules y pequeños de talle 24, muy desgastados y rotos. Estaban colgados en el árbol junto a la cuerda de Víctor, el cual, quizás, quiso sentir la presencia de su hijo justo antes de matarse. En cuanto a Lorenzo, seguimos buscando por todos lados, y la última prueba contundente que hallamos fue la de su ADN, encontrado debajo de las uñas de Víctor, por lo que no sabemos si seguir con la búsqueda o no, porque su cuerpo todavía no se ha encontrado.